Bueno, pues vamos, si os parece, con la mesa que va a tratar sobre el futuro del audiovisual y vamos a darle la palabra a Vicente Vega de la Asociación Cántabra Audiovisual. Vale, pues muchas gracias, buenas tardes. Bueno, en principio yo os voy a contar un poco cuál ha sido el desarrollo de la Asociación Audiovisual de Cantabria desde que se creó. Por estas fechas se cumplen 10 años de la primera reunión que tuvimos en el Teatro de Torrelavega, donde 28 miembros fundadores pues, echamos a andar la asociación. En principio, pues el sector por aquellas fechas pues era un sector en principio muy desunido. En general, podíamos resumirlo en una parte que se dedicaba a lo que podemos llamar la BBC, ¿no? Bodas, bautizos, comuniones. Había otra parte que tocaba algo la parte de publicidad, muy ligeramente. Había ocurrido durante los primeros años 2000, como sabéis, una revolución tecnológica con el acceso a equipos informáticos que abarataban un montón los costes. Y bueno, pues ya en el 2009 habían surgido en la comunidad una serie de realizadores que habían empezado a abordar pues, el tema del cortometraje y bueno, pues ya tenían una cierta presencia a nivel nacional, incluso internacional, con reconocimientos. Por la parte de sonidos había algún estudio, pero bueno, poco más. Y como digo, pues bastante desunido. La idea de la asociación era un poco pues conjuntar, dar una voz única a todo este colectivo y de alguna forma transmitir a las instituciones la idea de que existíamos, ¿no? Porque hasta ese momento teníamos esa sensación, ¿no? De que no éramos reconocidos ni siquiera como tal, como sector, quiero decir, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues nos lanzamos en un primer momento a darnos a conocer. La idea era hacer una serie de proyecciones públicas en diferentes espacios. Como os estoy comentando, nos remontamos al año 2009, 2010, 2011, los efectos de la crisis más duros, donde toda la parte del apoyo institucional pues había quedado reducido a la mínima expresión. Entonces, bueno, pues intentamos buscar crear de alguna forma como redes, ¿no? Redes de apoyo a través de bueno, pues organizar actos como eran esto, ¿no? Ciclos de proyecciones, de cortos, documentales, trabajos hechos fundamentalmente por los miembros de la asociación. Y bueno, pues de esa forma fuimos organizando desde un ciclo en la Casa de Cantabria en Madrid hasta 3 ciclos que hicimos en años consecutivos en el Museo de Arte Contemporáneo de Santander y Cantabria. Esto fue en el año 2010, 2011, 2013. Hicimos llegar, como digo, en ámbitos muy diversos, como fue una discoteca, en el Rocambole de Santander. Hicimos un ciclo en el 2010. Participamos en una muestra que se llamó Cine de Verano, algo que organizaba la Consejería de Cultura, que llevaba películas a diferentes ayuntamientos de la región, en una especie de cine al aire libre. Y bueno, pues nosotros proporcionábamos cortometrajes que se proyectaban antes de esas películas. También participamos en un ciclo, algo que veníamos demandando desde hacía tiempo, colaborar más estrechamente con la Filmoteca de Cantabria, y hicimos un ciclo en el que proyectábamos también cortos antes de las películas que se proyectaban en la Filmoteca. Llegamos a centros culturales, como fue una proyección también que organizamos en la Torre de Don Borja, en Santillana del Mar.
hicimos, bueno, en la biblioteca también de Cantabria, hicimos 2 ciclos, 2 años, uno dedicados al documental, otro dedicados al cortometraje. En esa inercia también entramos en colaboración con la Consejería de Cultura y a través de ellos conseguimos proyectar, hacer varios ciclos en varios institutos Cervantes, concretamente de Nueva York, de Varsovia, de Bruselas y de Pekín. Esto fue en los años 2013-2014. Y desde el año 2014 venimos participando prácticamente anualmente en una actividad que hace el Ayuntamiento de Santander a través de Espacio Joven, que es un organismo que, como digo, depende del Ayuntamiento de Santander, que trata de dar ocio alternativo a los jóvenes. Venimos, como digo, pues haciendo ciclos de proyecciones con ellos desde el 2014, 2015, 2017 y bueno, pues este año tenemos ya concertado para el día 4 de mayo hacer una jornada también dedicada al cortometraje. Bueno, otro área donde hemos incidido es en la formación de los asociados. Desde ahí pues hemos organizado conferencias, talleres, cursos. Desde una conferencia, nada más empezar, que organizamos con el presidente de Media España a través de la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Santander, hasta varios cursos que hemos hecho coordinados con la Filmoteca de Cantabria y con el CASIT. CASIT es digamos, un organismo que depende de la Fundación Caja Cantabria, que tiene como una especie de laboratorio creativo, un lugar donde prestan material técnico para que los creadores pues, bueno, tengan fácil el acceder a ciertas tecnologías. Bueno, con ellos hemos tenido varias colaboraciones, entre ellas, como digo, pues varios cursos que hemos dado, concretamente uno de sonido y cine, otro de iluminación, otro de manejo de cámaras, 2013, 2014, 2015. Hemos facilitado, apoyado, ayudado al estreno de trabajos de algunos de los miembros de la asociación, como ha sido pues, el estreno de películas como El último fin de semana del realizador Norberto Ramos del Val, cortometrajes como Recomprend de Fernando Sánchez, Foránea Interplanetaria de Estevez, más cosas. Nos ha preocupado también especialmente el tema de la formación de nuevos espectadores, de hacer llegar el lenguaje cinematográfico a la enseñanza. Desde ahí pues venimos colaborando también anualmente con ciclos, conferencias y demás con varios institutos de la región. Todo empezó a través del Instituto de Bezana, donde empezamos a organizar ciclos de proyección de cortometrajes, encuentros con realizadores de los alumnos. Y bueno, pues ahí venimos estando desde el año 2012, hemos organizado casi anualmente algún ciclo y bueno, estamos en este momento inmersos en otro ciclo este año, que acabará pues, en mayo de este año. Hemos colaborado, hemos apoyado y a través de diferentes actividades y proyectos hemos colaborado, como digo, con los diferentes festivales que hay en la región, festivales de cortos, alguno de largo, como es el Festival de Torlavega, Corto y Creo, que se hace en Santander, y Piélagos en Corto. Hemos tratado de promocionar al sector profesional de la región a través de varias iniciativas. Nos encontrábamos o nos veníamos encontrando con una situación, y era que cuando venían producciones de fuera a rodar a Cantabria, pues habitualmente no se contrataba gente de la región. Muchas veces eran producciones que venían subvencionadas o apoyadas económicamente por el gobierno regional, el Ayuntamiento de Santander, etc. Y nos encontrábamos pues, con el hecho sangrante de que bueno, pues,
ese apoyo no se traducía en puestos de trabajo para la gente en la región. Pues con esa idea firmamos un convenio con la Santander Film Bureau, que es la oficina que tiene el Ayuntamiento de Santander para facilitar toda la tramitación de permisos y demás a estas producciones que vienen de fuera. Y como digo, firmamos un acuerdo por el que se comprometían a que cada vez que viniera una producción se pusieran en contacto con nosotros para que pudiéramos facilitar los técnicos y personal que pudiera ser contratado en estas producciones. También, bueno, pues creamos también con el Ayuntamiento de Santander un buscador de profesionales. Esto fue en colaboración con la Agencia de Desarrollo Local de Santander. Un buscador de profesionales que está, digamos, se puede acceder a él a través de la página web de la Cantabria Film Commission y de la página de Santander Creativa, aparte de la página nuestra de la asociación. Intentamos hacer un convenio similar con la Consejería de Cultura. Para ello tuvimos una reunión sectorial con el consejero de Cultura de la comunidad en febrero del 2014. Por parece ser motivos jurídico-técnicos no pudo llevarse a cabo este convenio, pero sí que se fue articulando algunas de las cuestiones que consideraba ese convenio y bueno, pues colaborando, como digo, con la Consejería de Cultura se pudieron ir haciendo realidad de alguna manera. De esa forma, pues se regularon, por ejemplo, las ayudas que tenía el sector, que venían siendo unas ayudas genéricas, unas partidas presupuestarias que sacaba la Consejería de Cultura en forma de subvención. Bueno, pues un poco a través de estas conversaciones se consiguió que, bueno, pues fueran ayudas más específicas, que se contemplara por un lado a los profesionales, por otro lado a los amateurs, y bueno, se regulara de alguna forma. Se puso en marcha otra iniciativa que fue el distribuir por festivales digamos, los mejores cortometrajes que se hacían cada año en Cantabria. Esto fue, digamos, la Consejería de Cultura pagaba, digamos, el costo, y a través de una plataforma, Moviveta, pues estuvo 2 años digamos, distribuyendo por festivales cortometrajes de la región. Esto luego se transformó en lo que se llamó el catálogo de Cantabria, que era editar un DVD con los mejores cortometrajes de la región, otra demanda que veníamos haciendo desde hacía años, desde prácticamente que nos constituimos. Y bueno, pues esta reivindicación por fin se puso en marcha, concretamente en el 2014, y desde entonces, bueno, pues es una realidad que, bueno, pues, ha propiciado otras actividades, como han sido encuentros con diferentes regiones, con Canarias, con La Rioja, en la que, bueno, pues se han proyectado allí cortometrajes nuestros y aquí cortometrajes de ellos. Y bueno, otra área donde hemos puesto intención y hemos incidido ha sido en la producción, en apoyar la producción de contenidos audiovisuales de nuestros asociados, fundamentalmente. Y de esa manera, pues, nació un proyecto que se llama Una historia con diversas miradas, un proyecto que se realizó con el CASITAP, este organismo que os he comentado hace un momento, que consistía en realizar 10 cortometrajes partiendo de una idea común, en la que se pasaba, digamos, todas las fases, desde guión hasta realización y producción. La idea era, bueno, pues generar, esta idea inicial que os comentaba, generar tejido alrededor del audiovisual, generar sector de alguna forma, un sector que, como digo, bueno, pues estamos bastante precario comparado, pues, a otras regiones como pudiera ser Euskadi o Asturias, ¿no?
que veíamos que iban bastantes años por delante de nosotros. Entonces, bueno, dentro de las herramientas que manejábamos, pues esa era una que considerábamos, ¿no? La posibilidad de crear una red de apoyo a través de organismos, instituciones y demás. Bueno, como os estaba comentando, este proyecto pues, se realizó entre el año 2011 y 2012. Posteriormente, y un poco heredero de ese proyecto, surgió la realización de un largometraje en línea que se titula, esto se hizo en colaboración con el Festival Pílagos en Corto y con el Casita también. Esto fue un poco jugando con la misma idea, partiendo de un guión conjunto hecho por 4 realizadores. Cada uno dirigía una parte, pero bueno, eran historias que se entrecruzaban entre sí y que se podían ver como un largo. Esto se estrenó en el año 2017 en el Festival de Pílagos en Corto, como estoy comentando. Y bueno, por otro lado, dentro de este apoyo a la producción, llegamos a un acuerdo con la Consejería de Cultura, por la que recibimos una subvención importante para comprar material técnico, y de esa forma pues adquirimos una serie de equipación, desde cámaras hasta equipos de iluminación, de sonido, etc. Esto fue en el año 2015. Desde entonces venimos proporcionando a nuestros asociados ese material de forma gratuita. Sí que bueno, pues lleva el contratar un seguro cada vez que es digamos como el único coste que hay que hacer frente. Y a través de estas cesiones, pues hasta el día de hoy se han ido realizando 9 trabajos, un largometraje, un documental, 7 cortometrajes, y bueno, está en marcha otros 2 cortometrajes que se rodarán uno en abril y otro en mayo. Por último, ya por ir acabando, nos hemos metido también el año pasado en organizar un festival de guiones, premiar el mejor guión de los presentados dentro de los guionistas de la comunidad, y bueno, con intención de seguir en años sucesivos siguiendo con esta iniciativa. Por concluir, bueno, pues en la actualidad somos 123 miembros y bueno, pues la idea un poco que subyace en todas las iniciativas que seguimos es, como os comentaba en un principio, crear un sector fuerte, crear un sector que suponga una riqueza, digamos, o generar riqueza para la región, y que sea un poco pues un instrumento de escaparate para mostrar pues las muchas potencialidades que tiene Cantabria. Muchas gracias. Pues damos paso a Víctor Guillot, él viene del CICA, del Centro de Interpretación del Cine de Asturias. Bueno, pues nada, gracias por estar aquí y gracias por haberme invitado a estas jornadas interesantísimas donde bueno, se pone un poco de manifiesto las contradicciones y anhelos de cada uno de nosotros, un poco como programadores en el sector de la industria audiovisual. Probablemente el Centro de Interpretación del Cine en Asturias sea la figura más extraña o más anómala del panorama de la programación cinematográfica. Para empezar, es una fundación privada, y es una fundación privada que está financiada por un casino. O sea, que imaginaos ya lo alambicado que resulta todo, ¿no? Y al mismo tiempo, en la ciudad es el único espacio donde de forma constante, es decir, de lunes a viernes, en doble sesión, se programa cine en versión original, subtitulada, y es cine mayormente o mayoritariamente contemporáneo. Bueno, pues quizá convenga un poco explicar de dónde vienen estas rarezas. El CICA se ubica en un emblemático cine de Gijón que se funda en el año 1958. Concretamente, la primera película que se estrenó fue Fantasía, curioso. Y a lo largo de muchos años ese cine estuvo proyectando películas
hasta finales de los 90 que cerró. Y estuvo unos años cerrados, aprovechó la sala de fiestas que tenía, la sala de conciertos, para montar una discoteca, la mítica Real, que algunos nos inauguramos con ella cuando teníamos 13 años. Y después volvió a cerrar y se convirtió en un espacio para la licitación de un casino. Y de alguna manera la política, que siempre se quiere lavar la cara cuando tiene que convertir un cine en un casino, como es en este caso, estableció una cláusula dentro del concurso para ganar la licencia de casino a los empresarios del juego, que determinaba que tenía que haber un espacio para el cine, una sala polivalente, algo que de alguna manera justificara que en un espacio cultural que se había convertido en un espacio recreativo había todavía restos del naufragio que permitían decir que había actividad cultural en la ciudad y además en el centro de la ciudad. Bueno, paralelamente a todo esto, los programadores yo creo que tenemos que tener siempre en perspectiva cuál es la realidad urbana y cultural y demográfica, ¿no? Y en el caso de la ciudad de Gijón, de forma paralela, los cines iban desapareciendo del casco de la ciudad, del centro de la ciudad. Y como cualquier ciudad de 300.000 habitantes o un poco menos, los cines se iban trasladando a la periferia de la ciudad. Y este es un fenómeno que hay que estudiar. Y es importante porque son las grandes cadenas de cine las que en estos momentos tienen la capacidad para garantizar, por ejemplo, que se proyecta en la mejor calidad y en la calidad además que muchos distribuidores te obligan a proyectar sus películas. Como decía, paralelamente a la fundación del CICA, los cines del centro de la ciudad iban cerrando, dejaban de ser rentables. El último cerró hace 3 años, que era además las salas de referencia, eran unas multisalas, pero muy guays, de referencia y se utilizaban para el Festival de Cine de Gijón, que ha tenido además que trasladarse no a la periferia, sino a otro barrio periférico de la ciudad de Gijón, un barrio industrial, el barrio de la Calzada, donde se garantiza la calidad que los distribuidores exigen encima además para poder exhibir películas en competición. Cuando yo llego hace 8 años al Centro de Interpretación del Cine, es una sala multiusos donde se programa sin ningún tipo de criterio cinematográfico. La entrada es gratuita, es una sala polivalente en la que se pueden hacer exposiciones y se pueden hacer audiciones, conferencias, se puede hacer un poco de todo, o se podía hacer un poco de todo, mejor dicho. Entonces, bueno, pues el lleno estaba garantizado con una película de Billy Wilder, con una película de Marilyn Monroe, con una película de Chaplin, con cualquier película en realidad, porque de lo que se trataba era de alguna forma de cobijarse del frío invierno cuando llovía. De hecho, no era extraño que ver a jubilados de 80 años compartiendo butaca, incluso pues con vagabundos que venían allí, nadie les decía absolutamente nada y además estaban en su perfecto derecho, pero desde luego no era un público, era otra cosa, era una cosa heterogénea, agregados de personas que van allí a pasar el rato, pero que no van con la vocación de ver una película o de sentir una película. Con lo cual, cuando yo llego al mes, establezco como primer criterio un precio simbólico de 2 euros para acceder a la sala. Bueno, por supuesto, el CICA es una fundación sin ánimo de lucro, además, es importante decirlo, de cara a acceder a los derechos de autor. Y con esos 2 euros, al día siguiente, la primera película, lo recuerdo como si fuera ayer, solamente de 50 espectadores vinieron 7. 7 espectadores, de un día para otro. Es una cosa muy sintomática y que realmente como programador merecía un estudio. Claro, las capas de prejuicios que había sobre el CICA eran un montón. Imaginaos que pensaban primero que era un espacio público y había muchos espectadores que cuando pagaron por primera vez los 2 euros dijeron que ellos ya pagaban sus impuestos. Y había que decirles que de esos impuestos no caía un solo euro al Centro de Interpretación del Cine. Y había que superar un tabú que es importante, por lo menos en Gijón, que era el tabú del juego. No es una sala a la que se acceda directamente desde la calle, sino que hay que subir un ascensor y subir 4 plantas. Y ese tabú costó muchísimo romperlo, porque todo lo que está asociado con un casino está también asociado a Martin Scorsese, Robert De Niro y Joe Pesci. Entonces,
Afortunadamente, después de 8 años, pues podemos decir que tenemos un público muy consolidado, que tenemos una media de 45, 60, 45, depende del mes, 45 y 60 espectadores. Para un espacio, para un aforo de 40 espectadores, 45, si ponemos alguna butaca, en 2 sesiones. La primera y la principal es la de las 8 de la tarde, y hemos ampliado desde hace 2 años o 3 a una de las 5:30 para descongestionar la de las 8, porque nos dábamos cuenta de que cuanta más gente metíamos, más gente teníamos que decirles que ya estaba el aforo completo, y era público potencial que se perdía. 3 veces que una persona no puede ir a ver una película, no va a volver nunca más. Entonces había que buscar alternativas. Bueno, el proyecto tiene como médula espinal una programación que, como decía al principio, lo que pretende es presentar al espectador aquello que no podía ver en las salas de cine que empezaban a escasear en el centro de la ciudad. Hoy ya no hay ninguna sala en el centro de la ciudad, con lo cual, en ese plan estratégico, estar en el centro de la ciudad es una ventaja y hay que sacarle el mayor partido posible. Esa ventaja implica poder desarrollar otro tipo de actividades paralelas, como conferencias, presentaciones de libros, incluso cursos en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura y la Universidad Popular, como hemos hecho pues, cursos de pensamiento político a través del cine, curso de historias, ideas del arte reflejadas a través del cine. En definitiva, sobre una filosofía muy concreta que partía de la necesidad de romper esa línea entre apocalípticos e integrados, entre alta cultura y baja cultura, o cultura popular, sino de alguna manera hacer ver que todo está perfectamente enhebrado y encajado, y que una señora ama de casa, o un señor jubilado, o un estudiante, o cualquier trabajador que pusiera de tiempo libre por la tarde podía formarse a través del cine, viendo cine de calidad, y al mismo tiempo pues, estar teniendo una formación sobre política, pero política de la actualidad. O sea, hemos dado cursos a través del cine analizando las primarias en el PSOE, con Pedro Sánchez. Era apasionante, porque la propia información nos la daba la prensa, ¿no? Una cosa maravillosa. O el trumpismo, o hemos explicado, por ejemplo, qué tiene que ver en el ámbito del arte de Dennis Hopper, Francis Bacon y David Lynch. ¿Y qué tiene que ver David Lynch con David Bowie, por ejemplo? Que, por cierto, de ahí ha salido un libro que sacamos dentro de 4 semanas, que se titula Ceniza a las cenizas. Voy a hacer un poco de publicidad. David Bowie, la revolución visual de la cultura pop, ¿no? Que es fruto un poco de todas esas charlas, clases, discusiones entre un psicólogo y yo y los alumnos. Y realmente, bueno, pues descubrimos que Bowie en el ámbito audiovisual es un territorio absolutamente virgen. Hay muchos libros de Bowie desde la faceta musical, pero hemos descubierto que tan importante es la musical como la audiovisual, tanto en las películas que interpretó o protagonizó, como en los videoclips, hasta llegar a la conclusión de que esos papeles en el cine no eran aleatorios ni venían determinados porque le pagaran muy bien, sino que explicaban o prolongaban una serie de personajes, el mayor Tom o Thomas John Newton, personajes de películas y conceptos musicales que había incorporado en su videoclip, que redimensionaban toda su obra en su conjunto. Bueno, pues nada, eso parte también un poco del conjunto de análisis y de interpretación que se hace con los espectadores, con los alumnos y con, sobre todo, una pléyade de críticos de los que intenté rodearme desde el principio, porque a fin de cuentas, aunque era un concepto vacío, y el centro de interpretación del cine en Asturias puede significar 1000 cosas. Puede ser un instituto público, puede ser un centro de investigación del cine, puede ser un centro de archivo del cine. Yo era periodista, yo venía de la Nueva España, me dedicaba al análisis político y al análisis y a la crítica cultural, y de alguna manera cuando me viene este proyecto y la posibilidad de trabajar ahí, me planteo que, bueno, que si hasta ahora yo era el que cataba los whiskies en los festivales de cine, ahora era a mí el que me tocaba servirlos. Y de alguna manera esa forma, esa actitud, yo creo que Taira fue muy positiva, porque me invitaba, me empujaba a intentar hacer el trabajo de la mejor manera posible. A nadie le gusta servirle a nadie un whisky que está chungo, que está agriado. Pues esto tenía que ser exactamente igual. Y con esa actitud
de alguna manera también fui recogiendo a muchos críticos de cine que de alguna manera habían quedado fuera del sistema. Y esto era muy interesante, porque descubría uno la hegemonía cultural, las hegemonías de la cultura, que son las hegemonías políticas también, y de cómo gente de un talento y una valía importante, pues porque el gobierno de turno estaba ocupando la administración, había quedado fuera de juego, y además había quedado fuera de juego durante muchos años. Y por otra parte me sirvió también para conocer a otra serie de críticos que estaban empezando, incipientes, que tenían una mirada mucho más nueva y rompedora de cómo analizar el cine clásico o el cine moderno, y que estaban pasando completamente desapercibidos. Y lo mejor de todo, que servía para ponerlos en contacto a unos y a otros. En la primera tanda, en la de los marginados, por decirlo de alguna manera, pues estaba el propio Rubén Paniceres, que es un crítico fabuloso, que ha escrito con Jesús Palacios, o Adrián Esvilla, un joven crítico que ahora publica en Notorious Ediciones, con un estilo literario maravilloso y con una visión muy moderna de lo que es el cine clásico, y que no lo conocía nadie, escribía en un pequeño blog, y que hoy está compartiendo espacio pues, con Roberto Cueto, por ejemplo, o el propio Jesús Palacios también, en un montón de ediciones, y en revistas. Y al mismo tiempo me servía para ponerlos en contacto con los consagrados. El propio Roberto Cueto es uno de ellos, pero Agustín Fernández Mayo, Mario Cuenca Sandoval, que prologa el libro y ha sido premio de literatura Ciudad de Barcelona hace unos meses. Le acaban de entregar el premio con El don de la fiebre, publicado en Sis Barral. Bueno, en definitiva, el CICA podía servir de laboratorio para testar los clásicos y los modernos y ver qué pasaba. Y al mismo tiempo formular nuevas maneras de programar el cine. Un cine que, ya voy terminando, porque creo que estoy echando una chapa, Ya voy terminando. Bueno, una manera de programar, que es una manera de programar muy heterodoxa. Yo no cierro la programación, por ejemplo, esta programación que es la de este mes de abril, que hay de todo, absolutamente todo, porque mis jefes me han dicho que tengo que programar todos los días. Yo generalmente suelo programar lunes, miércoles y viernes cine contemporáneo, martes y jueves cine clásico. Pero como tenemos que pagar el libro, hay que tirar del cine contemporáneo, porque el cine clásico no tira todo lo que debería. Y dentro del cine clásico, el cine japonés, que es un desastre. No sé por qué, pero no hay empatía, vamos a decirlo así. Entonces, yo cierro la programación, pues esta es la del 1 de abril, yo he cerrado esta programación y la he cerrado pronto, porque tenía que venir aquí el 25 de marzo, ¿no? Y yo voy a la distribuidora a Movies Distribución, no a la distribuidora. A ver si nos enteramos. Movies Distribución es una empresa que distribuye DVDs, y yo me tengo mi licencia de Umbrella y me miro bien que no meto la pata. De vez en cuando meto alguna doblada y a ver qué pasa. Y esto es así. Y además, yo defiendo cierto coraje, lo comentaba antes por la mañana, cierto sentido militante del programador, porque hay mucho pirateo, y ponía el ejemplo de Avalon, me parece que era, yo creo que era Avalon, no sé si dije antes Golem, y era Avalon, B de Bárcenas es de Avalon, y eran 400 pavos poner B de Bárcenas, 400 pavos. Imposible, inasumible. En un día o incluso en dos no cubro, porque no hay que ser gilipollas. Tú tienes que hacer sostenible para una fundación sin ánimo de lucro. Tú no vas a ganar dinero, pero tampoco vas a perderlo. Entonces, B de Bárcenas se iba a quedar ni en B siquiera, ni nada. Entonces, bueno, a veces la política de los hechos consumados funciona. Es decir, a ti te llaman cuando tú ya has programado la película. Y cuando tú ya has programado la película, te puedes encontrar con que te llame un distribuidor y cerciorarse de que la has programado o no la has programado. Y yo digo, sí la he programado. ¿Cuánto es? Pues son 300 euros. Y 300 euros, tío, no me puedes hacer esta putada. Pero es que es así, o sea, no vamos a andarnos con tonterías. Entonces negocias un precio y, joder, de 300 euros a 150 cambió considerablemente el asunto. Es decir, que si uno se planta y marca un poco una posición de fuerza, al final acaba consiguiendo programar a precios muchísimo más razonables. Es más, es que a mí algunos distribuidores me han dicho, coño, pues si nos interesa colaborar contigo
y que a lo largo del semestre pues nos meta 6 películas. ¿A cuánto? ¿A 300 o a 150? No, a 150. Ah, eso ya cambia. Es decir, es un mercado libre y como tal no hay nada tarifado y uno al final tiene que saber venderse y tiene que saber negociarlo para intentar llevarse el gato al agua. Y en esas estamos. Esto es la médula espinal de la programación, lo que financia todas las actividades que hace el CICA. El casino realmente me paga a mí el salario y todo lo demás viene pagado a través de los 3 euros que pagan los espectadores para ir a ver una película. Y se pagan las películas, se pagan los derechos a las GAE y luego se paga el canon este famoso de Umbrella, que nos salva a todos las espaldas, a mí personalmente bastante. Y nada, aquí tenemos bueno, pues la programación de este mes, que intento que sea lo más cercana al estreno posible, porque el público del CICA lo que demanda son estrenos, y cuanto más cercanos al estreno oficial sean, pues mucho mejor. Como decía, cine en versión original subtitulado, intentamos que sea variadito, que haya cine español, que haya documental, que haya cine británico, cine francés, y sobre todo la guía es que sea un cine de autor. Y bueno, aquí tenéis, por ejemplo, pues eso, Matteo Garrone, Dogman, la última película, cine de terror, Cadáver, de Jerry von Rogen, que es un holandés muy interesante, la última adaptación de una novela de McEwan. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, pues Isaac La Cuesta, Nicolás Pacheco, la última producción de Alex de la Iglesia, dirigida por Zoe Berriatúa, cine de relleno como Animales Fantásticos, que lo tiene que haber. Por cierto, será un fracaso, no va a venir, vendrán 10 personas probablemente absolutamente ajenas a nada de este mundo, pero claro, la situación del CICA, y vuelvo a remitirme un poco al principio, es decir, tienes unas directrices que son las que tú te marcas como director propio, es decir, yo quiero que esta programación vaya orientada sobre estos pilares, pero luego también tengo a otras personas que me dicen, no, tienes que programarme todos los días, esto es mortal, o sea, tener la sala abierta de lunes a viernes, estás quemando público constantemente, no hay quien te vaya todos los días al cine, es una puta locura. Yo lo he dicho, pero ahí lo dejé. Y entonces tenemos los crímenes de Grindelwald, pues también, ¿por qué no? Pero también tenemos a Hirokazu Koeda. Bueno, así hasta el 28, no sé qué, bueno, terrible, hasta el 30 de abril, fijaos. Bueno, no sé si van a cargar, sí, mira, cargan. Esta es la sala, es una sala muy pequeñita. Este es el objeto de todas nuestras burlas, se llama Arturo Fernández. Sí, se llama Arturo Fernández. Y luego, bueno, no abre, ¿ves? Es que sabía yo que esto iba a tardar. Ah, sí, mira, este es el hall, es una zona expositiva bastante chula. Esta es una zona donde impartimos clases de edición. Enseñamos a editar a profesionales no les enseñamos, sino que implementen o complementen su formación, pero también a gente profana que quiera aprender a editar sus vídeos, pues también. Los hemos hecho en colaboración con la Universidad Popular. Aquí solo sale esto. Bueno, el CICA está en la última planta de un casino que le ocupa prácticamente media manzana. Y rodeamos una cúpula del cine anterior, entonces la sala expositiva va dando un rodeo, da un poco de... Es muy linchiano en realidad, porque nunca sabes dónde está la entrada y dónde está la salida, te acabas un poco perdiendo y simplemente dar un rodeo, pero genera ese efecto. Y ya está. Bueno, pues llevamos 8 años dando el coñazo con esto y parece ser que funciona, porque me habéis llamado para que os lo cuente. Y nada, es lo que me paga las facturas. Sigo escribiendo La Nueva España, sigo trabajando en la SER, colaborando en la SER y nada. Y de momento, pues para desgracia nuestra, supongo, no lo sé, es la única sala que hay en el centro de la ciudad donde el ciudadano de Gijón puede ir a ver cine en versión original subtitulado. Lo cual, aunque no vaya en mi favor, no deja de ser bastante triste. Bueno, miento, hay otras 2 salas, está el antiguo instituto, donde también hay una sala de proyecciones y con el Festival de Cine también hace sus cosas, y el Centro Gijón Sur,
el centro integrado donde el Festival de Cine en un barrio periférico, en realidad, de la ciudad también proyecta algo, pero lo que se dice en el centro, en el cogollo de la ciudad, de esta manera tan intensa y apasionada, pues no hay. Que gracias por atenderme. Bueno, pues vamos con María Eugenia Salaberry, que casi todos la conoceréis seguro, Asociación de Guionistas Vascos. Kaixo, arratsaldeon guztioi. Bueno, tengo que empezar aclarando que yo hablo sobre todo desde el punto de vista de guionista y escritora, pero en los últimos años también soy productora, o sea que vengo a ver un poco todo, ¿no? Hoy estoy en representación de la Asociación de Guionistas de Euskadi, pero pertenezco también a la Junta de EPAPV, la Asociación de Productores Vascos. Bueno, William Goldman, el autor de Aventuras de un guionista en Hollywood, dijo recientemente que el gran axioma del cine y del audiovisual en general es nadie sabe nada. Bueno, es obvio que vivimos una revolución que ha afectado no solo a la forma de consumo, sino también a la manera de hacer cine y productos audiovisuales, y que resulta muy difícil vaticinar qué va a ocurrir. Entre otras cosas, porque las condiciones no son las mismas en todos los países, hay que saber no solo de qué, sino también de dónde se está hablando. Estados Unidos, por ejemplo, tú no puedes cerrar un presupuesto si no tienes un 30% de él destinado a publicidad. Lo que pasa es que los americanos, que también se meten sus tortazos, sin embargo colocan los bodrios por todo el mundo, con lo que en la mayoría de los casos acaban recuperando la inversión o salvando los muebles, por lo menos, ¿no? Y aquí el productor que se la pega es muy fácil que se quede incluso sin casa y que no vuelva a producir jamás, lo mismo que le pasa al director. Yo pienso que lo que va a desaparecer, es una opinión propia, quiero decir que es muy rebatible también, pero yo creo que lo que va a desaparecer van a ser las películas del segmento medio. Van a quedar las de mayor presupuesto y publicidad, financiadas por las grandes cadenas, y las películas pequeñas, sacadas a pulso, porque todo el equipo, el técnico y el artístico, se dejan la piel por ellas. Estoy pensando en lo último que hizo, por ejemplo, Fernando Colomo en La Isla, o en una película como Gente en Sitios, de Juan Cabestany. Pero esto, además de muy injusto, destruye el tejido industrial. Porque la gente tiene que vivir o sobrevivir para poder hacer la película siguiente y para pagar su hipoteca. Y no sé por qué suena tan mal que el cine tenga subvenciones. El cine es una industria, tiene que estar subvencionada, como lo está cualquier otra industria, desde la automovilística hasta las de los lácteos, ¿no? Y además ese dinero que se reclama para el cine no es para que se lo lleven crudo el productor, el director o la actriz, que también tienen derecho a ganar cuando arriesgan, sino para que la película se pueda rodar con tiempo y con mimo, no a salto de mata, como se rueda muchas veces por precariedad económica. Hay que comprar no solo promoción para el cine, sino también tiempo. Tiempo para ensayos, para pensar y planificar, para poder plantear las secuencias como se debe y no en aquí te pillo, aquí te mato, que eso viene motivado por las prisas porque haría falta una semana más de rodaje y no se puede pagar. Más cambios posibles, y recojo la opinión de Dan Reed, el director de Living Neverland, el documental en el que dos víctimas de Michael Jackson explican cómo practicaba con ellos la pedofilia. Reed dice que hacer un documental como el suyo en un mundo sin streaming no sería viable. Es cierto, los documentales televisivos, gracias a las posibilidades del streaming, están logrando más atención que nunca y más capacidad de llegar donde periodistas y policías tradicionales no llegaron en su día. Me refiero a esto porque, según Reed, la gente está más dispuesta a sumergirse en historias con mucho contexto y además hay una demanda grande por títulos como el suyo, porque es lo contrario a Twitter. Vivimos una sobredosis de opinión y lo que desea el público son respuestas verificables, reposadas y profundas, y con muy poca opinión. La verdad es que los documentales televisivos se han convertido en una herramienta para reabrir viejos casos policiales, como ha ocurrido con la serie documental sobre Lorena Bobbitt, la mujer abusada que cortó el pene a su marido en los años 90. La forma en que se la juzgó en los 90 no es la forma en la que se la juzgaría en la actualidad, porque la opinión pública ha cambiado mucho en este tiempo. Y en España también se están reabriendo casos policiales en busca de nuevos datos a través de series documentales.
ha ocurrido con el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, en la serie documental Muerte en León, que ahora se está prolongando en una película de HBO. Más cambios. Es obvio que el cine se ve en una sala, que se ve en una sala de cine, se ve de otra manera, se ve con los 5 sentidos. Aunque ahora ya tampoco, eso es del todo cierto, porque muy a menudo se ven lucecitas que indican que los espectadores están grabando o tuiteando o qué sé yo. Pero no es lo mismo ver una película en el cine que verla en televisión o en una tablet. Es posible que las salas de cine queden para los estrenos tipo blockbuster y que la mayoría de las películas se estrenen directamente en las televisiones. Y para que el espectador se implique en una historia tiene que identificarse con lo que pasa. Ese es el gran reto del guionista, antes, ahora y en el futuro. Crear historias que dejen pozo en la memoria, que te hagan pensar y que de alguna manera te cambien la forma de ver el mundo. ¿De dónde salen las historias que interesan ahora? Muchas películas nacen de relatos. Es más fácil hacer una película sobre un relato porque deja más puertas abiertas para que el cineasta trabaje, y muchas series nacen de novelas. El problema viene cuando en la idea inicial da como mucho para un primer capítulo y luego para alargar la serie hay que hacer precuelas, secuelas, relaciones con personajes ajenos a la historia, que es cuando se pierde el interés por la serie y se deja de ver para pasar a otra. Isabel Coixet decía hace poco que su película La vida secreta de las palabras nació de un documental sobre la tortura. Y Ayer no termina nunca es la historia de su mejor amiga que perdió un hijo y tuvo que aprender a vivir con esa tragedia. Almodóvar explicaba el otro día que todas sus películas le representan, pero la última, Dolor y Gloria, le representa aún más. Y dijo: desde el momento en que empiezo a escribir sobre una base conocida, procedente de la realidad, de algo que he leído en un periódico, que me han contado, de lo que he sido testigo, simplemente un episodio de mi propia vivencia, la historia empieza a encontrar su propio camino, cinematográfico en este caso, para convertirse en ficción. El resto del trabajo lo hago guiado e impulsado por la imaginación. Y la imaginación no se preocupa tanto de la verdad como de la verosimilitud y de que el resultado sea entretenido y emocionante. Esto es muy parecido a lo que escribió Baroja sobre la creación de su obra, cuando dijo que la vida real, la verdadera, suele encontrarse muy a menudo en las páginas de los periódicos. También la literatura ha sido una fuente de inspiración de libros, películas, series, etc. Lo que ha cambiado es el modo en que se cuenta. Woody Allen es un lector apasionado de autores rusos como Dostoyevsky o Chekhov. Ha seguido a los rusos en comedias como La última noche de Boris Gushenko, pero sobre todo ha analizado sus dramas para crear películas tan sugerentes como Delitos y faltas o Match Point. Match Point es exacta y fielmente Crimen y castigo de Dostoyevsky. De hecho, el libro aparece físicamente en la película. Woody Allen no lo oculta, al contrario. Lo que sí hace Woody es cambiar la época histórica, la profesión del asesino, ya no es un estudiante, la figura de la víctima, que en lugar de ser una vieja propietaria de una pensión, ahora es una amante incómoda tan preciosa como Scarlett Johansson, e imprimirle un ritmo muy distinto al que tenía el libro. Pero la historia, la estructura y el fondo de la cinta es claramente el de Crimen y castigo. La Biblia ha sido también tradicionalmente, y con toda seguridad lo seguirá siendo en un futuro, una extraordinaria fuente de historias que llevar a la pantalla. Si pensamos en el Génesis, cuando únicamente hay 4 personas en el mundo, resulta que una de ellas es un asesino. A ver quién mejora ese comienzo, ¿no? Y la historia de Caín y Abel, la lucha entre el agricultor y el ganadero, entre 2 sistemas económicos, es la base de las películas del oeste. Es Caín, el agricultor, quien asesina al ganadero Abel, al contrario de lo que solemos pensar la mayoría. Y nosotros somos los descendientes de Caín, lo que quizá explique el interés que sigue despertando el thriller y el asesinato. El político Theo Uriarte explicaba una vez que en el franquismo fue detenido y encarcelado. Vivió el proceso de Burgos, fue condenado a muerte, pasó en la trena 8 años, pero salió libre gracias a la amnistía del 77. Era muy cinéfilo y cuando salió de la cárcel entró en un cine y no entendió qué había pasado. Las películas antes, salvo raras excepciones, entre las que está naturalmente Hitchcock, eran mucho más sencillas de lo que son actualmente. Incluso los mejores directores narraban la historia de una manera más simple. El otro día volví a ver Anatomía de un asesinato de Otto Preminger con James Stewart, Ben Gazzara, Lee Remick,
y sigue siendo estupenda. Pero cuando termina te preguntas, ¿esto es todo? O sea, que lo que estábamos viendo era lo que en realidad estaba ocurriendo. Porque desde hace mucho tiempo el cine, sobre todo el de suspense y el thriller, pero todo en general, tiene como constante mostrar algo para engañar al espectador, para que vea luego que nada es lo que parece. Y el espectador ha perdido ya la inocencia y se ha vuelto malicioso. Así que, si hay una norma inviolable en las historias actuales, es que hay que escribir los guiones para gente inteligente. No puedes pensar que el público es tonto y traga con cualquier cosa. El espectador actual tiene una cultura cinematográfica impresionante, conoce los códigos de todo, es muy astuto y siempre adivina qué puede pasar. Normal, porque entre cine y televisión vemos unas 300 películas al año, por no hablar de las series. O sea, que alguien que tenga 35 años habrá visto unas 6.000 películas. Si estuviéramos hablando de literatura, consideraríamos que alguien que ha leído 6.000 libros es un erudito. En cine todos somos eruditos. Es imposible saber qué va a ocurrir en el futuro con el sector audiovisual porque estamos viviendo una revolución permanente y las revoluciones son, por definición, impredecibles. Hace poco leí un libro sobre los cambios que trajo la luz eléctrica a la humanidad, como la posibilidad de hacer vida nocturna, de leer, de tener ocio después del trabajo. Son tantos que no podemos imaginar la vida actual sin la electricidad y nadie puede adivinar qué van a traer en el futuro las nuevas tecnologías. Lo que sí tengo muy claro es que en el futuro de la industria audiovisual las mujeres van a estar en primera línea. Es bochornoso saber que, por ejemplo, en España el número de películas dirigidas por mujeres ronda el 8%, lo que es lo mismo, que el 92% de las películas las dirigen hombres. Y que esa desigualdad no solo se ve en la dirección, sino también en otros campos. El número de guionistas mujeres apenas supera en España el 16%, aunque somos el 50% de la sociedad. Estamos muy poco representadas en la cultura. Y eso es un problema, porque la conciencia de quiénes somos viene dada por el relato cultural. Si estamos excluidas, no puede ser un relato verídico. Tengo muchos amigos cineastas que consideran que el sistema de cuotas es injusto. Yo pienso que las cuotas en sí no son deseables, no deberían serlo, pero hoy por hoy son necesarias. Nadie se deja quitar lo que tiene sin ofrecer resistencia. No se trata de que la industria audiovisual sea machista y misógina, sino que la sociedad sigue siendo machista. Hay que cambiarla y nos ha tocado a nosotros, a las mujeres y a los hombres actuales, traer ese cambio, que va a ser beneficioso para todas y para todos. Como dijo Simone de Beauvoir, el asunto no reside en que las mujeres arrebaten a los hombres el poder de las manos, porque eso no cambiaría nada. El desafío estriba en arrasar con las nociones establecidas de poder. Y muchas gracias. Abrimos una ronda. Abrimos una ronda. Guay. ¿Sí? Pues lo primero, bueno, nada, felicitarte por el texto porque Wow. es intenso y además lo suscribo completamente. Y hablando de las mujeres, ¿no? Gracias. No. Pues sí, además, si no fuera verdad, no lo diría. Sí, ya está. Pero no, quiero decir, el siglo XXI es el siglo de las mujeres y tienen que luchar por la visibilidad y el ejercicio completo de sus derechos. Y puede pasar lo mismo que pasa a lo mejor con los derechos civiles y políticos de los negros, que pasa en Estados Unidos. Es decir, si comparamos, por ejemplo, hoy podemos asumir desde la corrección política que los negros en Estados Unidos o en España o en Francia tienen los mismos derechos que los blancos, pero sabemos que no es así y que lleva sin ser así siglos. Con esta revolución maravillosa que despierta y florece el 8 de marzo del año pasado, lo hace a partir de una dimensión de clase cojonuda. Es decir, sin nosotras el mundo se para. Y es cierto. Y yo creo que, curiosamente, hay algunas críticas al 8 de marzo, a este último 8 de marzo, donde precisamente ese discurso de clase que despertó el feminismo en su totalidad el año pasado, en este ha sido de alguna manera un poco más taimado porque se han metido otros debates y porque está en el contexto de unas elecciones generales y unas elecciones autonómicas y todo el mundo de alguna manera se apunta al carro y se desvirtúa la cosa.
Pero es cierto que si desde el punto de vista, por retraerlo ya al tema que nos ocupa, de la programación, de la industria cultural, quienes acuden a los clubs de lectura son mujeres. Quienes acuden al Centro de Interpretación del Cine en Asturias es el 80%, mujeres. Quienes van a las lecturas y a los recitales de poesía y a las obras de teatro y a los conciertos de música clásica son mujeres. Es decir, inevitablemente van a ser las mujeres las que, por su talento y por su conocimiento y por incomparecencia de los hombres, quienes van a tomar el relevo de la producción artística en los próximos 20, 30 años. Esto va a ser así. Y además empieza a haber casos ya interesantes de directoras que se han introducido en el mundo de la gran industria y de una manera muy potente. Estoy pensando, por ejemplo, en Catherine Bigelow. Para mí Catherine Bigelow es un referente de un cine que me la trae al pairo si es masculino, si es femenino, si es trans, si es bi, si es... Es una mirada certera de Estados Unidos, de la política. Una película como esta de La zona más oscura, que era la búsqueda de Bin Laden, era tremendamente optimista con la condición humana, porque venía a decir que a través, fijaos lo que estoy diciendo, que es una película muy cruel y muy dura, pero sin embargo para alguien inteligente debe ser una película optimista, porque alumbra una esperanza. Quienes pensaban que a través de la tortura iban a conseguir descubrir a Bin Laden, esa película pone de manifiesto que se equivocaban. Quienes pensaron que a través de la inteligencia, del cruce de datos, de los contactos, de las filtraciones, de estar ahí investigando desde un punto de vista, si me lo poner lógico, deductivo, como un Sherlock Holmes que al final cruza datos y se equivoca y se levanta y vuelve a cruzarlos y al final dice, está ahí en ese caserón de mierda, pero que sale 4 veces al día y sale acompañado y tal, está ahí y acierta. Eso es un triunfo de la inteligencia, no puede ser de otra manera, frente a la tortura, por lo menos frente a la tortura. Y eso lo alumbra una mujer. En la literatura yo creo que hay, en la literatura francesa, por ejemplo, dos escritores que a mí me apasionan. Uno es Michel Houellebecq, que está dando de una manera ácida, cabrona, hijoputesca, con las grandes contradicciones de la Europa ilustrada, y la otra es Virginie Despentes. Quien haya leído la trilogía de Vernon Subutex, pues sabrá que van a hacer, por cierto, una serie, está haciéndose una serie de esa trilogía en Francia, es muy curioso esto. Habrá descubierto, bueno, que tenemos que hacernos una crítica, los que ya vamos para los 40, yo tengo 39, estoy ahí con la crisis, y si digo algunas chorradas por esto, básicamente lo que me acerco a la crisis. Entonces, analiza muy bien cómo la sociedad de izquierdas puncarrona de los años finales de los 70, principios de los 80, imperceptiblemente ha ido asimilando como capas y capas y capas de polvo, pero que al final le impiden moverse, lo dejan anquilosado, el discurso de la derecha. Y acaba siendo tan homófobo, xenófobo y machista como aquellos homófobos, xenófobos y machistas a los que tiraba, no voy a decir adoquines pensando que la playa estaba debajo, pero sí, yo qué sé, piedras, a finales de los 70, principios de los 80. Es interesantísimo. ¿Y quién lo hace? Una mujer. Entonces yo creo y tengo la esperanza de que si realmente ese discurso que se resume de una manera tan directa en sin nosotras el mundo no funciona, el mundo se para, si ese discurso se mantiene, el feminismo habrá puesto el acelerador a tal magnitud que se incorporará a los derechos que ya disfruta el hombre a una velocidad que ni los negros hasta hoy todavía han conseguido disfrutar. Y ya está. Qué buena sensación. Bueno, en principio, en general, de acuerdo a todo lo que estáis comentando. Sí que os voy a adelantar que se me viene la hora de la ola. A todos. Sí. Y Sí, voy a tener que salir pitando a poner el papelito.
Por comentar algo antes de salir, efectivamente, lo que estáis comentando, como digo, estoy muy de acuerdo. Creo que hay una revolución en marcha, una revolución femenina, no de ahora, yo creo que ya había surgido bastante antes. Si queréis, en la intrahistoria, ¿no?, que podríamos ir un poco más lejos, desde mi punto de vista hay un choque entre dos modelos, digamos, de estructurar la sociedad. Uno sería el modelo tradicional, que se llamaría, el que se rompe con la Revolución Francesa, y otro sería el modelo democrático que surge a partir de la Revolución Francesa. Ese choque de dos modelos, ¿no? El modelo tradicional sería, bueno, pues el ordenar la sociedad de una forma piramidal, ¿no?, de una forma desigual, ¿no?, donde habría escalafones sociales, a un modelo democrático que sería la idea de ordenar la sociedad de una forma igualitaria. Perdona, la Revolución Francesa garantiza los derechos del hombre, no de la mujer. Bueno, la Revolución Francesa tampoco fue vamos, la revolución no que desearíamos. Vamos a ver, no vamos a entrar en matices. Quiero decir, no, es que es así, no es un matiz, es la realidad. Estoy hablando de dos concepciones, dos esquemas mentales, Sí, te de entiendo, entender la realidad. Te entiendo, sí. El esquema mental desde el que tú eres diferente a mí, porque yo estoy en una posición social diferente, al esquema tú eres igual a mí, porque partimos del mismo nivel. Pero es que no es real, entonces yo tampoco quiero embarcarme en una discusión contigo, pero no creo que sea real. A lo que voy, vamos a ver, déjame que acabe un poco la argumentación. A lo que voy es que, de alguna forma, el hecho democrático, la democracia es femenina, ¿no? Se enfrenta a un modelo patriarcal masculino que es el modelo tradicional. No, yo no estoy de acuerdo. Como si no, dices, no sé. Yo creo que la democracia ha sido evidentemente masculina. Claro. Y lo sigue siendo. La forma en la... Vamos a ver. Sí, espera un momentito, un matiz simplemente. Yo creo que voy a poner... ¡Qué cobarde! Ahora vuelvo. Hay un matiz y yo creo que la modernidad, bueno, efectivamente la Revolución Francesa está ahí, ¿no? Pero bueno, habría que hablar de la Comuna de 1868, de la que estuvo Rimbaud y de la que escribió. ¿Y qué decía Rimbaud en las Iluminaciones de Rimbaud? Yo soy otro, que luego llegó Sartre y dijo el infierno son otros. Sí. Pero en ese yo soy otro estaba en la primera relación con la otredad y la plasmaba en un verso de las Iluminaciones Rimbaud. Y la modernidad la hemos asimilado nosotros en el siglo XXI como nuestra relación con el otro, con la otredad. Sin embargo, no hemos sido capaces, como hombres, y por eso la Declaración Universal de los Derechos es del hombre y no del hombre y de la mujer, o de la mujer y del hombre, la democracia no la hemos planteado desde esa perspectiva de la otredad. La democracia no ha sido con las minorías, no ha sido con las mujeres, no ha sido con los homosexuales, no ha sido con el extraño. La democracia se han construido sobre la base, además, histórica del Estado-Nación, además, de un Estado-Nación y además heteropatriarcal. Y esto hay que ser honestos y decirlo, y que no pasa nada si es un proceso histórico en el que hemos sido partícipes, han sido partícipes nuestros antepasados, y nosotros tenemos en el siglo XXI la posibilidad de cambiarlo, de transformarlo, de iniciar una nueva revolución, que es una revolución femenina, que también está inspirada en el verso de Rimbaud. Yo también, para el hombre tiene que estar inspirada en el verso de Rimbaud, si no, no va a funcionar. Es decir, yo soy el otro, es decir, yo soy otra mujer también. Desde un punto de vista político, tengo que ser otra mujer. Mi dignidad como hombre estará plena, será plena, cuando la pueda compartir con la dignidad de una mujer, plena de derechos y de obligaciones exactamente igual, en términos materialmente iguales, y eso no se produce. Por seguir con Pero poco. Sí, Sí, ay, además, perdón. No, muy cortito. Sí. Por seguir con la literatura, es cuando escribe Flaubert Madame Bovary, sí, que dice Madame Bovary c'est moi. Madame Bovary c'est moi, le dicen las feministas. Y efectivamente, Madame Bovary c'est toi. Tú eres un tío y estás escribiendo a una mujer desde el punto de vista de un tío que no coincide en muchos casos
La de las mujeres hoy. Ujú. Perdón, ¿eh? Eso. No, bueno, yo me quedaría hablando hasta mañana de este tema, pero nos esperan Muy bien. una mesa más, me quedaría de verdad. ¿eh? Quedaba por ahí. Sí, había, sí. Es una pregunta. Muy bien, ¿eh? O sea, filosofía y eso bien. Matemáticas mal. Quiero que bajar al terreno Pero cívico, risa, ¿vale? Sí, venga, bajamos. Yo soy mujer, no soy tan positiva como tú, desgraciadamente. Y Sí, entonces, cuando tú también aludías, que me ha parecido genial saber lo de la mujer y todo esto, siempre se habla del cine como las directoras y las productoras, o en tu caso como guionista. Pero la parte del cine que no se ve, que es la oculta, ya que estamos aquí programadores, quiero saber en vuestra experiencia con cuántas tías trabajáis. Tú en programación, cuántas críticas, cuántas periodistas están en tu centro Sí. y tú en tus equipos. Porque de eso nunca se habla. Yo con muchísimas, Sí. con las que se puede. Lo que pasa es que a veces resulta que lo que te encuentras es que es maquilladora, respetabilísimo, naturalmente, vestuario, respetabilísimo, pero yo en todo lo que puedo, dirección de arte, yo en todo lo que puedo busco mujeres con talento, lógicamente. No vas a buscar Sí, pero de una cara- mujer solo porque es una mujer, pero es que mujeres con talento hay muchas. Por supuesto. Entonces esa es mi Digo que experiencia. nosotros que estamos en festivales, que vamos, sí, dirigimos a mercados, a Google, hablamos. Es De repente masculino. te das cuenta que Es masculino, ¿Cuántas sí, mujeres sí. programadores conoces de festivales? Yo muy importantes? pocas, por no decir ninguna. ¿Cuántas mujeres periodistas van a cubrir los festivales más Muchas, importantes? Son muchas. ¿Cuántas mujeres periodistas hemos visto en Berlinale, que hemos venido todos hace nada? ¿Cuántas mujeres importantes de España mujeres críticas o periodistas van a cubrir Cannes en España? ¿Cuántos Bueno, mira, personajes femeninos frente a las número de actrices, O sea, número de quiero decir, esas actores? cuestiones a mí me interesan también mucho. sí, Y sí. siempre en todos los debates, porque claro, como eres mujer, te invitan solo porque eres mujer, la verdad. Eso también habría que hablarlo. Y yo cuando hablamos de esto, sí es así. Sí, sí. Sí, yo a veces digo, me invitas porque soy tía, pues lo siento, no. Entonces, para mí el debate, que es el verdadero debate, en esto del ecosistema, ya que hablamos de programación, de festivales, de film commission, de producción, de industria, no es solo cuántas mujeres, porque encima luego hay una obsesión, ¿no? A mí vienen las de encima y, a ver, tú, encima el porcentaje de mujeres programadas, y les digo, tranquis, para empezar. Dos, también me parece interesante que los equipos, me da igual de los festivales, de la cuestión cultural, de otros ámbitos, estén las mujeres y que no sean solo las que nos encargamos de hacer invitados y producción, por ejemplo. Entonces, eso también es una responsabilidad por parte de los festis y por parte de Estoy de la gente que acuerdo. nos movemos en el Totalmente. cine. Y bueno, y la crítica y el periodismo para mí, o sea, estamos en un panorama, o sea, totalmente pesimista. Es A que, pesar de que Caimán también hiciera que el número, las mujeres Sí, estamos, claro que sí. estamos, pero habéis hecho un número dedicado en mayo, punto. O sea, ya, que sí. digo que el debate para mí siempre tiene que estar... No, pero ese es un debate que tiene que ver no con la crítica cinematográfica, sino con el periodismo, Eso es. con la manera en que se comunica. Un festival al final es una manifestación de una comunicación más, a través de una representación en acto, en acción, de los propios protagonistas, que son los actores, los directores, los productores, que se reúnen, y luego además es un mercado, donde se negocian derechos y se distribuyen películas, punto pelota. Y a partir de ahí, cada uno, en ese terreno, en ese mundo real al que tú me interpelas que yo vaya, y yo voy gustoso, pues eso es lo que hay, eso es lo que hay. Y esto nadie está diciendo que mañana vaya a cambiar, y que mañana vayan a ser 50 y 50. Y es que además no tienen por qué ser 50 y 50, a lo mejor son 35 y 75, o lo que sea. No, bueno, me da igual, es decir, apelas a la meritocracia como el criterio para contratar a una persona, sea donde sea. Sí, porque te jode que te llamen porque eres tía. Entonces tú quieres que te llamen porque tú lo vales. Sí. Y me parece, También sé decir que no. y me parece de puta madre. Pero políticamente se ha demostrado que la meritocracia en este país no funciona. Yo soy de los de la meritocracia también, no te vayas a pensar que no, pero también he llegado a la conclusión, y esto lo he discutido mucho entre los partidos de la izquierda, de que las cuotas en este momento político son imprescindibles, porque si no, no se va a visibilizar. ¿Que habrá una tía que la hayan contratado porque es tía y que la cague? Por supuesto. Pero habrá dejado el hueco para que venga otra que realmente lo vale y pueda llegar a ocuparlo. Y eso también es cierto. Sí. Y
Y yo, es que voy a perder el autobús. Oye, ha sido un placer, ¿eh? Me lo he pasado bien.